Hola, yo soy David Oleg y voy a hablar sobre una campaña de algunos problemas que hay en el planeta Tierra muy comunes, causados principalmente por nosotros. Y voy a hablar sobre 5 problemas, que esos 5 problemas son el relieve, suelo, agua, atmósfera y deforestación. Voy a empezar ahora por el primer problema, que es el del relieve. El relieve es un problema de la Tierra causados por nosotros, por las explosiones mineras, las canteras y también las construcciones de transporte. Y eso afecta a todos los medios naturales. ¿Y cómo podemos solucionar este problema? Pues lo que podemos hacer es no estar en los bosques o en la naturaleza construyendo casas, carreteras y cualquier cosa más, porque lo que estamos haciendo es quitar árboles por poner cosas que hay en las ciudades. Y eso lo que está haciendo es destruir hábitats de los animales. Y lo que se debería de hacer es que las casas y las carreteras no se construyan, a menos que sean muy, pero que muy necesarios. Y los bosques, que se dejen tal como están, que no se talen árboles ni nada. Vamos ahora con el segundo problema, que es el del suelo. Que ese problema lo forman la deforestación y las prácticas ganaderas, pero también está la de certificación. Y esos problemas también son causados por nosotros, pero también es del planeta, un poco. La deforestación es porque estamos cortando árboles y quitando el oxígeno que nos proporcionan esos árboles. Y las prácticas ganaderas y agrícolas, pues si se cosechan en el mismo sitio, esa tierra fuerza mucho y cada vez va a tener menos fertilidad al cosechar. Y eso se está haciendo muy bien en hacer rotación por barbecho. Cosechar al principio en un sitio y descansar en el otro, y después al revés. Y la desertificación es que la tierra se seca por completo y no hay nada de vida ahí. Que eso es principalmente los desiertos, que en los suelos hay como unas grietas de, de que no llueve nada y que no hay vida. Vamos ahora con el tercer problema, que es el del agua. Ese agua es contaminada principalmente por nosotros, porque hay gente que no hace lo correcto principalmente con la basura, que hay unos bombos verde, azul, amarillo y gris principalmente para esos residuos, y hay gente que los tira al mar, y hay un residuo químico que son las pilas, que esos son de los más contaminantes que hay para los mares y océanos, que son las pilas que contaminan en más o menos 165.000 litros, una sola pila. Y eso lo que está haciendo es que está matando a los seres vivos que viven en el mar o en los océanos, que son, por ejemplo, peces o las algas. Y lo que podemos hacer nosotros es depurar el agua antes del consumo nuestro, porque si no lo hacemos nos intoxicamos con la pila que tiramos al mar. Y también reciclar las pilas en los supermercados si lo tienen, y las medicinas y todo eso en las farmacias. Y los residuos esos de orgánicos, los envases y todo eso,
pues en los bombos correctos del color. Vamos ahora con nuestro cuarto problema, que es el de la atmósfera, que es causado por el calentamiento global y también debido al efecto invernadero que suelta emisiones de CO2 o dióxido de carbono. Y eso lo que está haciendo es que van subiendo las temperaturas cada vez más a lo largo del tiempo. Y lo que está haciendo en los polos o donde hay hielo es que se están derritiendo el hielo hasta convertirse en agua, y esos animales polares o seres vivos polares tienen que irse a otros sitios para sobrevivir, y si no tienen lugares polares, se mueren. Y ese agua de los hielos que se derriten puede llegar a provocar inundaciones, porque sube el nivel del mar. Y lo que podemos hacer es cuidar el planeta y no usar tantas cosas eléctricas, sino ahorrar y no contaminar, porque la contaminación también es uno de los principales causantes de la atmósfera, que la atmósfera es una capa de oxígeno que es con la que respiramos nosotros. Y si hay contaminación, respiramos mal, que eso también lo provocan los coches de diésel o los autobuses. Pues lo que podemos hacer para combatir este problema es, para ir a trabajar o a cualquier sitio, en vez de usar coches de diésel o transporte que gasten combustible, usar bicicletas o ir andando, porque eso no gasta diésel ni gasolina, pero tampoco gasta electricidad. Y así podemos ahorrar energía y salvar el planeta. Y vamos con nuestro último problema, que es la deforestación. Que ese problema consta en la pérdida de cubierta vegetal, que eso es por culpa del CO2 de la atmósfera. Y también la deforestación consiste en cortar árboles o quemar árboles de los bosques. Y también hace que esos animales que vivan en esos hábitats mueran o se tengan que ir a otros sitios por culpa de los humanos. Y lo que podemos hacer nosotros es no cortar esos árboles para salvar a los bosques y a los animales, y tampoco deberíamos de hacer lo mismo que expliqué antes en el relieve de construir edificios, casas, carreteras, no, sino dejar a los animales que vivan ahí en los bosques y todo dejarlo tal como está. Y eso es todo.